¿Qué tal? Buenas tardes. En la elección de ayer pudimos apreciar que la estrategia de la vieja política sigue resultando para seducir a un pueblo diezmado y decepcionado. Pero decepcionado ¿con qué? Si la macroeconomía funciona, estamos asociados con países del primer mundo, también con los del segundo, con países de tercer mundo como Venezuela, Cuba, digamos, hemos roto relaciones. O con, por ejemplo, decir con Chile, Bolivia, están ahí nomás la relación, ¿no? Entonces, y si el riesgo del país había bajado, también la inflación, entonces, ¿qué pasó? Claro, la microeconomía, ¿no? Eso quizá lo que no se tuvo en cuenta, lo casero, lo local. Y el populismo pone mucho hincapié en eso, con la emisión monetaria, el plan platita, los subsidios a gente que no quiere trabajar y vivir de un plan, ¿no? Y bueno, sabiendo que el circulante de la moneda nacional, ¿no? De pesos, mueve la economía de un barrio, del almacenero, del albañil, de los herreros, del carpintero. Aunque sepa, ¿no? Que muchos no tienen conciencia de eso, pero muchos sí saben, ¿no? Que eso hace que haya inflación, que el país se endeuda más, que no se enseña a pescar a la gente, porque regar el pescado ya vimos que está mal, ¿no? Cuánta gente que vive de planes y que no tiene un trabajo genuino vive de planes, ¿no? Eh, Porque no hay que valorar la calidad sino la cantidad, que el mérito no cuenta, que el tema es tener platita en el bolsillo, porque no se come dignidad ni decencia, ¿no? Que la educación y la cultura no es importante, que te pueden robar, asesinar, violar, usurpar tierras privadas, que los delincuentes también son pobres, que su trabajo es robar y que ellos en realidad son víctimas, ¿no? De nosotros, la sociedad. Bueno, todo eso ganó ayer, porque eso es lo que incentiva y cómo se maneja la gobernación en Buenos Aires. Y con todo eso gana el populismo, o como digo yo, los malos, ¿no? Eh, y en realidad la conclusión, por lo menos que yo saque, que no es que ganó el populismo en la elección de ayer, y por paliza, ¿no? En realidad el que perdió es el gobierno de Milei. ¿Y por qué hago esta categórica afirmación? Primero, porque los referentes que puso como candidato de la Libertad Avanza en Buenos Aires eran igual o son peor que los del peronismo. Me refiero a Sebastián Pareja y compañía. Lo dije la semana pasada, ¿no? En el programa, cuando fue el último cierre de campaña de lo que era de Moreno, el último acto, cuando contrataron a Barras Brava de la hinchada de River para cuidar la seguridad del evento. Y combatir la violencia contra la violencia no trae nada bueno. Y usar candidatos corruptos, reciclados del anterior gobierno, eh, no genera empatía con la gente y uno dice al final es más de lo mismo. Y esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Me trae a la memoria cuando en el siglo pasado en Europa la justicia o la política criminal reclutó a expresidiarios para esclarecer los hechos de homicidio, aquellos difíciles de resolver. Y si bien tuvo éxito en la resolución de los casos, el remedio resultó peor que la enfermedad, ya que esa gente, como eran delincuentes con experiencia, y ahora contando con autoridad del Estado, con el poder de policía, se aprovechaban de esa situación y cometían las mismas fechorías que cometían antes, y con un grado de impunidad o inmunidad que les permitía usar la justicia para su provecho. Así que el plan fracasó. Y eso es un detalle o un error del gobierno, porque también la falta de autocrítica de sus dirigentes y la soberbia dialéctica en los discursos de campaña violenta, ¿no? Este discurso, ¿no? Y bueno, que fue usado entre
gestión de muchos temas delicados, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento de la ley de discapacidad, tratando a muchos discapacitados, los parientes de los discapacitados, como si fueran la casta, cuando en realidad ellos son los que realmente necesitan de la ayuda del Estado. Y no tuitear, o sea, postear en Twitter, ¿no? Como lo hizo uno de los amigos del presidente, me refiero al Gordo Adán, referente a la Fuerza del Cielo, que fue criticado por todos los medios, pero no por los referentes del gobierno, excepto el jefe de gabinete Francos, ¿no? Guillermo Francos, que por este cruce también fue denigrado por el amigo de Milei. Y uno dice, ¿por qué no salen los demás a opinar sobre el exabrupto del tuitero? Y dice un dicho, el que calla otorga. Y esto ocurrió a 2, 3 o 4 días antes de las elecciones. Es cierto que hay pensiones para discapacitados mal otorgadas, pero tienen todo el aparato legal y estatal para demostrar ese mal otorgamiento. Pero no por eso tenés que meter a todos en la bolsa. Si todos sabemos que en todo el estamento y rubro hay buenos y malos elementos, y el gobierno, ante todo, tiene que separar la paja del trigo, porque si no caemos en la injusticia, y eso es lo que en campaña Milei pregonó, la justicia, la equidad, la transferencia. Y respecto a la violencia dialéctica, uno le escucha todos los días, ¿no?, en los medios a Esper, y cuando habla de economía todo bien, ¿no? Pero cuando habla de la inseguridad, por ejemplo, decir que hay que meterle bala a los delincuentes, llamarla HDP a la hija de la expresidenta, ya es como que no es agradable al oído, ya es un poco abuso de autoridad, no sé si hasta apología, ¿no?, de delito. Bueno, y otros seguidores, ¿no?, replican lo que dicen tu referente. Y poner a dar siempre nota, ¿no?, a referentes como Lemoyne en los medios, ¿no?, Lilian Lemoyne, digamos, un poco también insultar la inteligencia, porque una chica, ¿no?, afirma que se conmemora la muerte de San Martín un 12 de octubre, la verdad, no sé, ¿no?, a mí me choca por lo menos, ¿no? Y le escuché hablar y no sé si estoy escuchando una chica de secundaria, ¿no? Quizás son mis prejuicios, pero la verdad, todas esas cositas hacen que pase esto de elección, tener el rechazo hasta los propios seguidores. Y aparte, ya te cansaste de putear y denigrar a la casta y los zurdos durante la campaña presidencial. Ya entendimos que ellos son los malos y ustedes los buenos, pero ahora dedícate a hacer lo que decías en campaña y gestionar, y no le des tantas bolillas a los nefastos. Ya sabemos que son malos, porque hay muchas cosas para hacer. A ver, a un hijo cuando hace malas cosas uno lo reprende, le dice que se ubique y se ponga las pilas, ¿no? Pero retarlo todo el tiempo, haga las cosas bien o mal, vas a lograr que te termine odiando, o el efecto contrario que decías, que se haga más rebelde todavía. Bueno, ahora miremos el vaso medio lleno. Ya describí el vaso medio vacío. En el vaso medio lleno, sin duda en esta elección, el populismo ya llegó a su techo, usando todo el aparato estatal, malversando caudales, pagando remises para que llegue gente a votar, utilizando el mismo sistema de antes para votar, o sea, no usó el sistema de boleta única de papel, que da lugar al fraude, ¿no?, usando punteros, lo clásico, ¿no?, lo que hace el populismo, la vieja política. Y si el gobierno cambia estrategia política y de campaña para el mes de octubre en la elección nacional, lo que pasó ayer, puede ser su piso y remontar un resultado que les fue adverso, ¿no? Mendoza, o sea, todo el interior la vez pasada en el 23 había ganado, excepto Buenos Aires. O sea, partiendo de este piso, puede ser muy buena elección.
Pero si no corrige sus errores, y esto que pasa en el mercado, ¿no? Porque ha subido el dólar, ¿no? Aumentó el riesgo país, se fue de 800 a 1000 y algo, o sea, de un 3 dígitos aumentó a 4, ¿no? La caída de la acción argentina, ¿no? También es porque lo de afuera no quieren a los malos, ¿no? A la política keynesiana que practica el populismo, y que se han aplicado todavía en Argentina, ya que Kicillof fue el que estatizó YPF y ahora el Estado tiene que pagar miles de millones de dólares por haber perdido el juicio por esa estatización, ¿no? O porque cómo maneja la inseguridad en su provincia, o la seguridad. Y eso no es solo favorecer a los delincuentes, sino que no brinda seguridad jurídica a los inversores extranjeros. ¿Quién va a querer venir a invertir, ¿no? En donde la industria del juicio laboral, en donde un delincuente que roba 5 o 6 veces sale como si nada, no hay seguridad jurídica, o control de estafadores, en fin. Bueno, y también, bueno, que la sospecha de corrupción del gobierno ya está, bueno, dando viso de que quiere cambiar, ¿no? De bajar y dar de nuevo, por lo menos el nombramiento de cargo, espero, ya que ayer cuando el presidente anoche, ¿no?, admitió la derrota, el saludo de Milei hacia Martín Menem fue muy frío, ¿no? Y lo puso al último del escenario. Esas cositas uno las tiene que tener en cuenta. O sea, la sospecha de corrupción, quizá también volcó, quizá tiró la balanza un poco, aunque no, para mí la verdad no fue determinante, ¿no? Pero sí, hay que cambiar la gente, no podés con los mismos jugadores obtener resultados diferentes. Bueno, no sé si alguno hará un análisis como lo hago yo, ¿no? Pero básicamente eso es lo que pasó ayer. Y no dirán, che, pero ¿por qué tan simple, malo, bueno? Y bueno, todo lo malo que se hizo en economía, en lo social, en la justicia, lo hizo el gobierno anterior. Y ahora se estaba revirtiendo en lo económico, en lo social, ¿no? De ver 5 o 6 casos de corrupción por día, como se veía antes en el gobierno populista, ahora hemos visto 1 o 2 casos en casi 2 años. O sea, yo por eso estoy tan simplón, ¿no? Tan quizá categórico, decir, bueno, estos son los malos y estos son los buenos. Pero hay muchas cosas que corregir, ¿no? Porque un amigo tuyo, ¿no?, dice cosas aberrantes y encima que te jodió una elección, no lo puedes ir bancando. Tienes que separar las cosas, ¿no? Tu trabajo o tu profesión de tu intimidad o de la junta que tenés. Si te perjudican, sacalo, hacelo a un lado. No tenés que juntos pero no revueltos, dice el dicho, ¿no? Así que bueno, esperemos que en octubre se corrige el rumbo y que el rumbo económico, más que nada, yo siempre hago hincapié en lo económico, ¿no? Porque en realidad en Argentina nunca tuvimos bien económicamente, la verdad no. Entonces ahora es como que se estaba viendo, ¿no?, una esperanza de quizás volver, ¿no?, a los años 80, que yo no viví esa época, por lo tanto no puedo decir si era así. Hay un pequeño tiempo, ¿no?, que yo estaba trabajando, era funcionario público y podía ver cierto grado de estabilidad cuando fue el primer gobierno de Menem, ¿no?, que ya lo expliqué en uno de los primeros programas. Pero bueno, después siempre fue crisis, siempre fue un país de mucha inflación, de inestabilidad, de crisis social. Y ahora había como esperanza de querer remontar, ¿no? Y si Dios quiere, bueno, roguemos para que eso sea así.
para que sigamos al buen rumbo. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro.